Hermanos, sean todos muy bienvenidos a esta recepción de sábado. Esperamos que todos nos podamos sentir, muy bendecidos en este día tan especial. Para continuar con nuestro programa, les invito a que busquen en sus himnarios el himno número 77. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Para continuar con nuestro programa, vamos a hacer una oración, hermanos, así es que los invito para que puedan ponerse de pie los que estén en su casa y para poder hacer una oración especial por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque nos das este viernes para poder adorar tu nombre, porque nos bendices, Señor. Gracias porque podemos alabarte, porque aún en estos tiempos de angustia podemos seguir adorando tu nombre. Te pedimos, Señor, por la persona que va a dar esta reflexión. Te pedimos que este mensaje llegue a nuestros corazones y que se quede ahí para poder compartirlo con los demás y poder dar el ejemplo a otras personas. Te pedimos por cada uno de los hermanos, Señor, de los jóvenes de esta iglesia, que tú los puedas seguir prosperando y dándoles bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, ahora vamos a buscar la cita bíblica. Los invito a que puedan buscar en sus Biblias Isaías 53:6 y dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes una vez más en la casa de Dios. Y vamos a volver a repetir la cita. Vamos a ver, dice, ¿cuántos se descarriaron? Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y les quiero contar una anécdota que tuvimos mi esposa y yo. La semana pasada fuimos a visitar a un joven que creció en la iglesia, creció dentro de la iglesia, conoció los clubes, conoció los departamentos y vivió las etapas de un adventista normal. Por alguna razón se empezó a juntar con personas que tenían otros principios que no eran los adventistas. Llegó a un punto donde él entró al mundo de las drogas. Él tuvo muchos problemas de adicciones y un familiar suyo nos invitó a ir a verlo, a platicar con él. Fuimos a verlo en una condición terrible. Su esposa ya no está con él, sus hijos tampoco están con él. Es una situación muy, muy triste. Y le quise contar una historia a este muchacho. Y se las voy a contar también a ustedes. Le conté a este muchacho la historia de nuestro perro Max. Teníamos un perro nosotros allá en Chiapas, que ese perro era muy bonito, era de esos peluditos así, chaparritos, así, muy, muy bonito, estaba muy curiosito, blanco con manchas como café. Estaba hermoso ese perro, los ojos un color miel, muy bonito el perro. Y lo cuidaban ahí dentro de la casa cuando estaba chiquito, pues ahí estaba, obedecía, le daban de comer bien, lo atendían bien. Era un perro que no le faltaba absolutamente nada. Y le contaba a este muchacho, y un día
Un día buscamos, Max, ¿dónde está Max? Ya nadie lo volvió a ver. Y después supimos, hey, vieron a tu perro, allá andaba con los otros perros callejeros. Y bueno, dijimos, qué barbaridad, vamos a ir a buscarlo. Pero en cuanto lo queríamos agarrar, corría. Y corría con una bola de perros, ahí andaban los perros en la calle, comiendo basura, pues obviamente sin bañarse, ¿no? Más que obviamente. Y cuando yo le estaba contando esto al muchacho, el muchacho solamente agachaba la cabeza y como que entendía la relación de la historia. Y le seguí contando, le dije, entonces ese perro un día, cuando menos vimos, llegó a la casa caminando. Llegó caminando, pero un paso muy lento, casi muriéndose. Entró a la casa ya como para despedirse. Mi esposa rápido dijo, no, hay que curarlo, hay que hacerle algo. Fue, le compró medicamentos, lo cuidó, lo bañó, lo atendió. Y el perro, gracias a Dios, se recuperó. Y el perro, pues uno pensaría que pues ya se recuperó, ya aprendió la lección, ya no se va a volver a escapar. Pero nada más se sintió un poco bien el perro y adivinen qué. Creo que todos saben lo que pasó. El perro se volvió a ir. Se volvió a ir y así ya pasó mucho tiempo, nos olvidamos del perro. Y un día íbamos caminando, mi esposa y yo, y me gritó, me dijo, mira, es Max. Y yo dije, sí, es Max, parece Max, pero está todo feo ya, el pelo todo feo, ya no era el perro que teníamos nosotros. Y me dijo, no importa, agárralo. Le dije, no, ahí está con sus otros perros, me van a morder o algo. Me dijo, no, ve por él, agárralo. Bueno, me vio y se soltó a correr y fui atrás de él corriendo hasta que lo pude agarrar y sus amigos, perros con los que andaba, no lo defendieron, se echaron a correr todos, nadie hizo nada por él. Mientras yo contaba esta parte de la historia de los falsos amigos que parece que son tus amigos y andan contigo en el borlote y cuando hay una dificultad desaparecen, ese muchacho yo creo que le daban ganas de llorar, estaba así como meditando en lo que le había pasado. Y le seguí contando la historia. Le dije otra vez, lo bañamos, ya ni parecía, yo lo tuve que cargar hasta la casa, así cargando, y la gente se me acaba viendo así como que, ¿y ese muchacho por qué trae ese perro callejero y cargando como si fuera un bebé? Bueno, el amor hace que esas cosas sucedan. Entonces, el perro se volvió a recuperar y se volvió a ir. Afortunadamente después lo adoptaron y ya no se volvió a ir, fue feliz. Pero le conté esta historia a este muchacho porque a veces criticamos a los perros, a los animales, decimos, qué perro tan malagradecido que nada más se curó y se fue. Y este texto de Isaías nos recuerda que todos nosotros, en algún momento, no todos tenemos que estar en drogas como para haber dicho, ese hermano se apartó. A veces al caer en vicios, en pecados ocultos, en críticas, en contiendas personales, nos apartamos. Cada cual se apartó por su camino. Y vamos a ver aquí unos ejemplos que todos nosotros conocemos, pero quisiera recalcar esta situación de personas y pueblos enteros que se apartaron. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se apartaron? Vamos a ir al libro de Jueces, Jueces 14:1. Vamos ahí todos en casa, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Jueces 14:1, y creo que todos ya sabemos a quién vamos a mencionar, quién se apartó. Dice 14:1, descendió Sansón a Timat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomen por mujer. Ahí fue cuando dijeron, oye Sansón, pues aquí en la iglesia, en el pueblo de Israel, hay mujeres. ¿Por qué no tomas una? ¿Por qué quieres una que no es del pueblo de Israel? Versículo 3 dice, Sansón respondió a su padre, tómame esa mujer, porque ella me agrada, porque ella agradó a mis ojos. ¿Qué hizo Sansón en esta situación? Dice, descendió Sansón, se apartó. ¿Qué tenía que ir a hacer Sansón allá? Absolutamente nada. Después Dios, más adelante dice que Dios dejó que la situación corriera porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pero vemos esta separación, vemos cuando tú te separas, cuando tú te apartas, como dice el libro de Isaías, ¿qué es lo que sucede? Cada quien se apartó por su propio camino. Y Sansón se apartó
por su propio camino. Dice Deuteronomio 32:18. Vamos a ver qué dice. Vamos a ir a Deuteronomio 32:18. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ¿cuántas veces no se apartó de Dios y se fue en pos de los dioses falsos? Sabemos cuál fue el final triste del pueblo de Israel, que no debió ser así. Al igual que Sansón, Dios tenía planes para él. Al igual que nosotros teníamos planes para Max. Al igual que los padres de este muchacho tenían planes para él. Pero dice, se apartó por su propio camino. Cada quien se fue por su propio camino. Y bueno, vamos a ir al personaje central de esta tarde, que no es Max, es otro personaje. Está en Lucas 15:11. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y creo que es el ejemplo más claro de alguien que se apartó. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a volar, a dejar que vuele la imaginación un poco. Dice, parábola del hijo pródigo. Voy a leer desde el 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué pasó? Y les repartió los bienes. No parece una situación común, pero vamos a ver qué pasó. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos conocemos a alguien que ha vivido perdidamente? ¿O cuántos de nosotros estamos viviendo perdidamente con bienes que no son nuestros, con bienes ajenos, con cosas que no nos costaron, con cosas que si nosotros fuéramos un poco agradecidos valoraríamos más? Dice el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y que comenzó a pasar necesidad. Pues yo creo que todos en algún momento hemos pasado necesidad. Aquí parece que hubo una crisis económica en aquel lugar, como lo está pasando aquí, como va a venir una crisis seguramente próximamente aquí. Dice el 15, entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Me levantaré, bueno, ya nos cuenta su plan. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Bueno, aquí entra en razón, dice, pues yo no debería estar aquí sufriendo. El perro Max, pues es un perro, ¿no? Pero también pudo haber dicho, pues que estoy sufriendo aquí, allá en la casa de mis dueños, comía bien, estaba más limpio, ¿por qué tengo que estar aquí? Alguien que está atrapado en las drogas no puede decir, yo me acuerdo que en mi casa estaba mejor, tenía a mi esposa, tenía trabajo, tenía hijos, tenía todo, no me faltaba nada. ¿Por qué no se levantan y van hacia esa nueva vida, a esa restauración? Vamos a ver lo que aquí hizo el padre. Dice el 21, el padre lo recibe, bueno, el 20, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre fue movido a misericordia al ver a su hijo. Su hijo todavía ni le decía perdón, ni le decía su plan. Lo vio en las condiciones que estaba y fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque es su hijo. Simplemente por eso. El 21 dice, el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta.
porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y bueno, aquí entra un evangelio muy bonito que hemos estado escuchando por mucho tiempo. Y el evangelio que nos quieren presentar lo basan en esta historia. Dicen, el hijo pródigo no se fue a bañar, no dijo, ya que encuentre un mejor trabajo voy a ir y me voy a presentar al padre. Fue así como estaba. Y Dios así lo aceptó. Bueno, el Padre así lo aceptó y Dios nos acepta así como estamos, sucios. Y sí, tienen razón. El hijo pródigo no se bañó antes de ir, porque no tenía cómo. Llegó y bueno, ya tenemos la escena aquí lista. Pero no me imagino que el padre haya pensado que le iban a poner un vestido nuevo y un anillo y calzado sin antes bañarlo. O sea, no se puede, no se puede pensar así. Se tenía que bañar definitivamente. A veces nos han vendido la idea de que no importa tú cómo seas, no importa la vida que estés llevando, tú ven a Cristo y Dios te acepta tal y como estás. Y eso es algo peligroso, hermanos. Eso es un poco peligroso pensar así. La gracia de Dios es infinita. Aquí dice, al verlo fue movido a misericordia. Pero el hijo pródigo no se quedó ahí. Digamos, la historia termina aquí. Termina con que el hijo mayor estaba en el campo, regresó, se molestó y la historia ya lo sabemos. Pero no nos dice más, no dice y vivieron felices para siempre y el hijo recapacitó y todo estuvo bien. No dice nada. Pero imagínense que yo agregue un final o que yo continúe la historia, que diga el hijo pródigo segunda parte y que yo les diga, ¿saben qué? Les voy a contar lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo estuvo bien como 2 meses, después juntó dinero, otra vez le pidió dinero a su papá, otra vez se fue a la ciudad con sus amigos, otra vez malgastó todo lo que tenía, otra vez terminó trabajando para el mismo señor con los puercos y otra vez regresó a su casa pidiendo perdón. El padre lo recibió y lo bañaron otra vez, lo limpiaron y así estuvo por muchos años hasta que el padre murió. Imagínense esa situación. Ustedes, si nosotros como humanos sí tenemos un límite, o tal vez algunos no, algunos reciben a sus hijos a pesar de los pesares. Pero ¿qué nos está diciendo esta historia? Dice, fue movido a misericordia, pero el hijo hizo algo que nos dice claramente Proverbios 28:13. Y vamos a terminar con esta cita. Vamos a ir a Proverbios 28:13 y vamos a ver los requisitos o los pasos que se necesitan para poder tener la aprobación de Dios, tener ese perdón, esa prosperidad, digámoslo así. Y vamos a leer Proverbios 28:13, dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hermanos, no hay un texto tal vez tan claro, tan expresivo en cuanto a cómo obtener misericordia de parte de Dios. No es estar yendo sucio, no es estarte presentando todo el tiempo, que obviamente Dios nos sigue perdonando, pero aquí nos dice el requisito esencial. No ocultar tus pecados. Si los ocultas, no vas a prosperar. Necesitas 2 cosas. El que los confiesa, porque hay mucha gente que los confiesa sus pecados, pero no se aparta de ellos. Proverbios dice, el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Gracias a Dios, el hijo pródigo confesó su pecado, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, transgredí el 5.º mandamiento, pequé contra Dios y contra ti también por haberte deshonrado, por haber malgastado tus bienes. Confesó su pecado y se apartó de él, no volvió más a aquella ciudad, no volvió más con los cerdos, se mantuvo en su casa, no sé si como un siervo o mantuvo la posición de heredero, pero él pudo tener los pasos
que nos dice Proverbios. No ocultó sus pecados. Imagínense que le hubiera mandado una carta a su papá. Papá, estoy muy bien, hice mucho dinero, por eso no te he ido a ver. Y en realidad hubiera estado cuidando puercos. A veces creo que esa situación nos alcanza a nosotros. A veces nuestro matrimonio está hecho pedazos y solamente por estar bien con la hermandad, por sentirnos bien con la gente, no estamos bien. ¿Qué dice? El que encubre, el que oculta sus pecados, no va a prosperar. No va a haber una prosperidad, tal vez prosperidad económica, prosperidad en otro sentido, pero una prosperidad espiritual con Dios no va a haber. Y quiero que meditemos en esta situación. Esta situación es más común de lo que nosotros pensamos. A veces creemos que por ser cristianos, por venir a la iglesia, Dios está contento con nosotros, y definitivamente sí, es parte del plan de Dios que estemos dentro de la iglesia. Pero ¿en qué situación estamos en la iglesia? Me ha tocado ver y escuchar situaciones de personas que vienen, participan, saliendo de aquí van a otras actividades totalmente ajenas a lo que es la voluntad de Dios. E incluso líderes que no han podido tener un liderazgo genuino, un liderazgo real. Me gustaría en esta recepción de sábado que analices cómo recibes tu sábado, analices cuáles son tus palabras para recibir el sábado y cuáles son tus palabras y tus acciones a lo largo del sábado. Dice el himno con el que normalmente se despide los sábados, dice: ¿qué informe llevará al celeste tribunal? ¿De maldades hablará, de cuidado mundanal o de santa adoración con Jesús en comunión? Si lo pensamos, es un mensaje que debería impactar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué informe van a llevar los ángeles al tribunal celestial? Dice la palabra de Dios: no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. Si estás aquí escuchando el tema, pero estás en Instagram viendo cosas que no deberías de ver, ni aquí dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Si estás, según tú, en la transmisión, viendo, poniendo atención porque tus papás están ahí, pero no está tu mente ahí, se repite lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Le dijo: este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Iglesia de Zaragoza, demás personas que nos están viendo, tengamos ese cristianismo genuino, un cristianismo real. No digo que debemos de ser religiosos, porque podríamos irnos al otro extremo de caer en una religiosidad como en los tiempos de Jesús, donde había muchas cosas que no se podían hacer, pero se descuidaba todo lo que se debía hacer. Hermanos, necesitamos enfocarnos en lo que Jesús quiere, en lo que dice la palabra de Dios, no encubrir nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos. ¿Es difícil la vida en Cristo? Sí, yo no voy a decir que no, porque Jesús lo dijo. Dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él. Dice el canto, decidí el camino estrecho a andar. Hemos decidido el camino estrecho a andar. Seamos fieles, mantengámonos firmes en la profesión, como dice el himno. Hermanos, que Dios les bendiga y que esta recepción de sábado, que este día sábado sea diferente, que podamos ver los milagros que Dios puede hacer a través de unos hijos fieles, de hijos que tengan totalmente agradecimiento, que esa es la palabra que puedo utilizar en esta tarde. Ser agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Max hubiera sido más agradecido con nosotros, no se hubiera ido y estuviera con nosotros, fuera nuestro perro. Pero no, decidió vivir otro tipo de vida. Si los jóvenes fueran más agradecidos con algunas cosas que se hacen por ellos, tal vez esta iglesia fuera diferente. Tal vez nosotros mismos fuéramos diferentes. Vamos a ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y la cita bíblica, quiero leer la segunda parte para terminar.
Vamos a ir de nuevo a Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Aquí nos dice, ¿por qué debemos ser agradecidos? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios al ver esa situación? Que el hombre se apartó del camino. ¿Cuál es mi respuesta ante mi perro Max al ver que ya no quiere venir a la casa? No, pues que se vaya, que haga lo que quiera. Y vemos la respuesta, la reacción de Dios al ver que nosotros nos descarriamos como ovejas. Mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Al ver que nos apartamos, en vez de decir, pues ese mundo que se pierda, no pasa nada u otro, ¿no? Mas Él cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. Decimos amén por esa situación, por ese sacrificio, por esa respuesta de Dios ante nuestro pecado, ante nuestro descarrío. Tengamos cuidado, hermanos, la gracia va a terminar en algún momento. No podemos pensar que tenemos gracia ilimitada, que podemos hacer lo que queramos. Recuerden lo que dice Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Que Dios les bendiga. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, en esta hora de tu santo día que estamos entrando, te agradecemos porque tú has hecho un sacrificio que no corresponde a nuestra actitud. Un sacrificio que tal vez en algún momento no estamos siendo dignos de ese sacrificio. Señor, te pedimos que este sábado sea diferente, que este sábado lo podamos dedicar enteramente a ti, que nos despojemos de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de querer tomar lo que te corresponde. No solamente en los diezmos y las ofrendas hay infidelidad, sino también en la observancia del día sábado. Te pedimos que desde este momento tu Santo Espíritu nos ayude, nos redarguya, nos ilumine de cómo debemos guardar este día. Muchos de nosotros ya lo sabemos, pero Satanás también actúa, también trabaja. Te pedimos que lo alejes de nuestra vida, que nos ayudes, que nos des fuerza. Y Señor, que podamos ser agradecidos, así como el hijo pródigo reconoció su pecado, lo confesó y se apartó de él. Te pedimos que nosotros también podamos seguir esos pasos, que podamos hacer tu voluntad y poder corresponder a ese sacrificio, que no nos descarriemos más como ovejas, que nos tomemos de la mano del pastor y que podamos ir a casa todos un día en la patria celestial. Amén.